Hola a todos, nuestro grupo está conformado por Evelyn Camila Angulo, Angie Viviana Galíndez y María Paula Benaño. Somos estudiantes de segundo semestre de terapia ocupacional de la Universidad del Valle. Y hoy les presentaremos la Ley Estatutaria 1618-2013 que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley aborda 5 títulos, los cuales les mostraremos a continuación. En el título 1 se establece el objetivo, que textualmente es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. Proseguimos con el título 2, que aborda diferentes definiciones, como lo son personas con y o en situación de discapacidad, inclusión social, acciones afirmativas, acceso y accesibilidad, barreras, que incluyen las actitudinales, las comunicativas y demás. También rehabilitación funcional integral, enfoque diferencial, redes nacionales y regionales de y para personas con discapacidad. En el título número 3 se establecen las obligaciones del Estado y la sociedad. Todas las entidades públicas deben asegurar que políticas, planes y programas garanticen el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad. Son deberes que deben cumplir la sociedad, la familia y empresa para evitar cualquier tipo de discriminación. Título 4. Se establecen las medidas para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Posteriormente, haremos énfasis en algunos artículos establecidos en este título. Título 5. Disposiciones finales. Adición legislativa. La ley se adiciona a las demás normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, así como su exigibilidad. Sanciones. La omisión a las obligaciones impuestas en esta ley se considera falta grave en los términos disciplinarios. Retomando el título 4, donde se abordan las medidas y estrategias para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, mencionaremos algunos de los artículos establecidos. Para el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas con discapacidad se integran políticas, estrategias y programas con el fin de que estos gocen de sus derechos. El acompañamiento a las familias en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad se hace desde el ámbito comunitario, integrando la familia y comunidad. Las personas en condición de discapacidad tienen el derecho de acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación integral para lograr la máxima autonomía e independencia. Asimismo, se adoptan medidas como las que se establecen en el artículo 10 para que las personas en condición de discapacidad accedan de manera oportuna a los servicios de salud. En el artículo 11 se establece el derecho a la educación. Para garantizar este derecho, el Ministerio de Educación Nacional debe fomentar el acceso y permanencia educativa. También se adoptan estrategias para que las personas en condición de discapacidad tengan garantía al derecho de protección social. Asimismo, se establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo en términos de igualdad de oportunidades, equidad e inclusión. También se establece en el artículo 15 que el Ministerio de Transporte debe adoptar medidas para asegurar que los sistemas de transporte cuenten con la fase de accesibilidad para las personas con discapacidad. Igualmente, el Ministerio de Cultura debe velar por la inclusión de las personas con discapacidad a los servicios culturales, garantizando así el derecho a la cultura. Asimismo, para garantizar el derecho a la recreación y deporte, el Ministerio de Cultura, Educación y Coldeportes deben implementar programas inclusivos y equitativos para las personas con discapacidad.
De igual manera, el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda como se establece en el artículo 20, el acceso a la justicia establecido en el artículo 21 y la participación en la vida política y pública establecido en el artículo 22. Todas las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a procesos de rehabilitación respetando sus necesidades y objetivos de encontrar una máxima autonomía en su capacidad física, mental y vocacional, así como la participación plena en todos los aspectos de la vida. La Ley 1618 del 2013 se puede considerar como una caja de herramientas que busca la aplicación efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en Colombia. Como uno de ellos el derecho al trabajo, meta que si se llegara a alcanzar se convertiría en realidad el sueño de los activistas que luchan por la inclusión laboral en igualdad de condiciones frente a los demás trabajadores. No obstante, todavía existen prejuicios y resistencias en el medio empresarial para la incorporación de personas con capacidades limitadas a sus nóminas. Persiste el concepto de que la persona con discapacidad no puede realizar ciertas tareas, la ven desde la perspectiva de las carencias y no desde sus capacidades. Hablando de la discapacidad intelectual en el entorno social, aún se concibe a la persona en esa condición como un bebé eterno, por lo cual no se ha visto la necesidad de poner en marcha planes encaminados a la superación personal, adquisición de trabajo y a rehabilitarla de manera integral para que se desempeñe en las distintas circunstancias que experimenta cualquier ser humano. Además de impulsar la adopción de parámetros universales en el diseño arquitectónico de las edificaciones, primeramente deben abrirse sin prejuicios las puertas al sistema educativo y el mundo empresarial a los pobladores en situación de discapacidad, de modo que se favorezca su verdadera integración al curso normal de la sociedad. Esto requiere educar a la sociedad en otros paradigmas, en otros valores morales, con el fin de enseñarle que no solamente tiene valor social quien es productivo y competitivo, sino que también resulta valiosa la práctica de virtudes como el respeto, la solidaridad y la bondad en favor de personas como aquellas que viven en situación de discapacidad. En el país ya existe suficiente legislación relativa a discapacidad, pero el punto fundamental se localiza en la ausencia de una cultura de la discapacidad, cultura que engloba aspectos en pro de la inclusión de estas personas, como lo es la educación, infraestructura, deporte, sociedad y economía, más que limitar esto a la mera adecuación de edificaciones y el espacio público. Antes de concluir, nos gustaría que escucharan esta frase y la pensaran. El verdadero cáncer está en la mente y los corazones de las personas a quienes no les parece un problema esta realidad. La situación actual de las personas con discapacidad es un poco compleja debido a que Colombia es un país atrasado en materia de discapacidad, aunque se han implementado diversas leyes para la inclusión de estas personas. En muchas ocasiones, las personas en situación de discapacidad se ven en situaciones de atropello a sus derechos, desde el niño al cual le negaron la entrada al colegio por no ser capaz de adaptarse a este entorno, hasta la clara concentración de pobreza que viven las personas con discapacidad. En este sentido, podemos afirmar que ciertas acciones dirigidas al bienestar y calidad de vida de esta población no se está cumpliendo a cabalidad, ni mucho menos están bajo vigilancia por parte de las instituciones respectivas.